Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Cragent y esto es para Alfagio. Tengan una cordial bienvenida al primer video tutorial de lo que corresponde a una serie de videotutoriales en la que desarrollaremos los laboratorios de aeronáutica general para la Universidad Nacional de Córdoba. La carrera es obviamente ingeniería aeronáutica. No sé si otras ingenierías también lo hacen, estimo que no, me imagino que no, creo que no, calculo que no, etc. Este video entonces se divide en tres partes sumamente importantes. Empezaremos contándoles cómo vamos a realizar los informes técnicos. Bien, para ello voy a utilizar un documento de Word cuya autoría no es precisamente para Alfagio. Bien, he utilizado un informe técnico que obtuve del UA, bien, y le he hecho varias modificaciones tal que sea pertinente para nosotros. Bien, como saben, todos los informes técnicos empiezan de esta manera. Tenemos la carátula, obviamente ustedes tendrán acceso a esta, así que pueden adelantar si no les interesa las técnicas sobre el informe que vamos a ver. Para el que le interese, si quiere quedar un poquitín, bienvenido. Si no, adelantas hasta la segunda parte en la que veremos algo de Excel, y por último veremos así ya saben las áreas, veremos el tema de la propagación de errores, que es muy importante y se usará a lo largo de todos los laboratorios, bien, y del semestre en general, bien, y a lo largo de tu vida en particular, en general, mejor dicho. Bien, entonces empieza con el logo, bla bla bla, el tipo de informe, si quieren, la revisión que se ha hecho, proyecto, fecha, autor, bien, y quién revisó. Eso es lo estándar. Bien, ahora lo que tenemos que decir empieza acá. En esto donde ustedes ven que dice sugerencias para la redacción de informes técnicos, tiene que ir el título del informe que nosotros vamos a realizar sobre qué se ha realizado. Bien, a continuación en este caso, si es un grupo, el nombre de los tres, o mejor no. Bien, si es un grupo esto no va. Si es una sola persona individual, podría ir el nombre acá y listo. Bien, a continuación entonces va resumen. Fíjense en lo que dice: el propósito de este trabajo es presentar una serie de sugerencias para la redacción de los informes técnicos. Además tiene como objetivo el servir como instructivo destinado a los alumnos que tengan que presentar dichos informes. Ok, entonces algo muy conciso, tal que se genere que se transmita lo que se ha hecho a lo largo del informe. Bien, esa es la idea del resumen. Ok, bien, luego va la fecha, perfecto, y a continuación tenemos el índice. Bien, obviamente esto es tiene una estructura didáctica a fin de que el mismo informe explique cómo realizar un informe. Bien, por tanto, si ustedes se fijan, tenemos introducción, desarrollo, principios de la redacción, partes del informe, y acá vienen todas las partes del informe. Bien, luego resumen, índice, símbolos, introducción, desarrollo, resultados, conclusiones, etc. Respecto de cada una de ellas tenemos que decir alguna cosilla en particular, bien, y es lo que vamos a ir haciendo.
En introducción, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que un informe bien escrito no puede cubrir un esfuerzo medianamente realizado. Sin embargo, un informe mal elaborado puede dañar seriamente el mejor trabajo de ingeniería. Eso es para que tengan en cuenta respecto de cómo vamos a encarar a partir de ahora los informes que vamos a presentar. Bien, respecto de lo que es el desarrollo del informe, vamos a tener en cuenta varios aspectos, de los cuales simplemente les voy a leer lo que está en negrita, que es algo que me pareció más pertinente que tengamos en cuenta, así no tengo que decirles todo lo que dice esto. Fíjense que en primer lugar el informe está escrito como si fuera para uno mismo, ¿sí? Como si lo fuéramos a leer dentro de varios años, de tal manera que al leer el informe deberíamos ser capaces de poder reproducir toda la información que se encuentra en dicho informe. ¿Bien? No recordar la información, sino reproducir la información. El tema es que hay gente que va a ver este informe y debe ser capaz esa gente de, al ver el informe, poder repetir dicho experimento, experiencia, ensayo, etcétera. Bien, en segundo lugar se debe tener en claro el propósito exacto del informe. Bien, eso en la introducción también debe quedar muy claro. Vamos a medir tal cosa, densidad, vamos a medir velocidades, vamos a medir lo que sea. Bien, entonces tiene que estar claro el propósito. En tercer lugar, tenemos que usar un lenguaje simple, preciso y que sea familiar. Bien, también debemos tener en cuenta que nosotros debemos ser capaces de decirle al lector qué es lo que le vamos a decir, luego decírselo y por último decirle lo que le hemos dicho. Bien, o sea, tiene que ser absolutamente preciso. Bien, en último lugar debemos, este punto es muy importante, debemos utilizar la tercera persona en voz pasiva. Bien, no usar los pronombres personales, por ejemplo, yo, me di, a mí me tocó, tú hiciste tal cosa, usted nos mostró tal otra, a nosotros nos pareció tal cosa, no debería aparecer esto. Bien, entonces nosotros no podemos utilizar ese tipo de herramientas de la lengua castellana. Bien, nosotros deberíamos utilizarlo de la manera tal que, por ejemplo, diga el diámetro fue calibrado, no el diámetro lo calibramos, sino el diámetro fue calibrado, en vez de, por ejemplo, nosotros calibramos el diámetro. Bien, ok. Después nos da alguna chance, digamos, alguna libertad. Dice: la decisión de usar presente o pasado frecuentemente es una cuestión personal. A pesar de ello, debemos tener en cuenta que si el evento fue se relaciona específicamente a un estudio ya terminado, se usa el pasado. Por ejemplo, la lectura del medidor fluctuó. ¿Ok? Entonces es muy subjetivo esto y hace referencia al propio experimento, así que bueno, tengan en cuenta ustedes aquello. Bien, luego también tenemos que tener en cuenta que si es necesario debemos repetir la información que ya hemos dado en algún otro lugar del informe, de tal manera que no obliguemos al lector a buscar entre todo el informe aquello que vamos a decir en unas pocas palabras. Bien.
Otra cosa más es que si tenemos problemas con una oración, tenemos que tener cuidado de que no estemos tratando de unir dos ideas que no están relacionadas entre sí. Bien, para ello tenemos que ser precisos y concisos en lo que estamos tratando de explicar. Otra cosa más a tener en cuenta es que debemos observar que un reporte técnico es más fácil de escribir si seguimos un orden lógico en su preparación. Por ejemplo, cálculos, figuras y tablas, introducción y desarrollo, resultados y conclusiones, resumen, índice. Y dije por ejemplo, ¿bien? Porque depende mucho del tipo de ensayos que se hagan y del criterio de cada uno. Sin embargo, tiene que seguir un orden cronológico y lógico el informe que estamos a punto de desarrollar. Bien, por último, el resultado de un informe, bien, depende mucho de cómo nosotros lo hemos estructurado. Por eso nos sugiere este informe preparar un boceto para esquematizar el informe que vamos a realizar y de esa manera poder ser más precisos en su desarrollo. Bien, ¿cuáles son las partes de un informe? Esta es quizá la parte más importante y de hecho el informe formato al que van a tener acceso será más o menos con esta información, de tal manera que ustedes puedan venir y llenarlo. ¿Ok? Entonces la parte de un informe, las más típicas o las más comunes son la carátula, el resumen, el índice, algo de la nomenclatura, bien, sistema de referencia y convención de símbolos. Esto obviamente no es en todos los informes, sino en los que requieran introducción, desarrollo, resultados, conclusiones, recomendaciones, figuras, referencias y anexos. ¿Bien? En los anexos vamos a colocar desarrollo teórico detallado. Bien, eso es muy importante. No se necesita tener un desarrollo teórico en el desarrollo propiamente dicho del informe, bien, sino que se pone en algunos casos de dónde se parte, cuáles son las condiciones de partida y cuáles son los resultados del desarrollo teórico. Y todo el desarrollo teórico se pone en la parte de los anexos, perdón. Bien, si se quiere algo del análisis de error también se pone allá en la parte de los anexos. Bien, los equipos y su calibración, tablas completas, manuales, también se pueden poner documentos como planos y cosas así. ¿Okay? Bien, planos si queremos de las estructuras que hemos estado utilizando, de las herramientas, los instrumentos, etc. Bien. Es muy importante también tener esto, las páginas, o quizá que no haga falta que diga páginas, sino solo el número. Bien, pero es importante esto, el logo de la institución, etcétera. Bien, lo que no vamos a desarrollar aquí es el tema de todo el menú que corresponde a la carátula. Bien, simplemente lo vamos a enumerar: título, número de informe, revisión, proyecto en la materia, fecha, niveles de responsabilidad. En este caso, como es un informe hacia el profesor, no hace falta niveles de responsabilidad. En caso de que sea entre departamentos, probablemente sí, pero para nosotros no. Ok, así que en el informe base que van a tener ustedes no lo van a encontrar. Luego viene el resumen, índice, los símbolos de abreviaturas en caso de ser necesario, la introducción sí o sí, el desarrollo, bueno, eso
es justamente la parte central de lo que vamos a hacer, los resultados obtenidos. En este caso debemos tener en cuenta 3 aspectos básicos, o 4 si ustedes quieren. El primero es cómo se ajustan los resultados a las expectativas. Recuerden que nosotros tenemos normalmente resultados teóricos, ya sea por fórmulas o por alguna otra razón, y los resultados prácticos. Bien, ya cuando se lleva a la práctica aquellas cuestiones teóricas, y bueno, normalmente, por no decir siempre, se tiene alguna diferencia. Entonces sopesar la información y decir, bueno, ¿por qué se ha obtenido esa diferencia? También muchas veces es conveniente presentar los resultados gráficamente, así que conviene analizar las figuras que se han puesto para tal fin. Bien, y en el caso de haberse realizado mediciones, si una variable fue medida de varias formas, bien, entonces convendría poner cómo se comparan las medidas y qué significa esa comparación. Bien, luego deberíamos poner las conclusiones. Fíjense que en las conclusiones, con una o dos oraciones que recuerden los objetivos, debe estar estructurado, ¿ok? Entonces nosotros en la conclusión contamos al lector o refrescamos al lector cuáles han sido los objetivos y a qué hemos llegado como conclusión en nuestro estudio. Bien, cada conclusión entonces debe constar de una o más oraciones que sean explicativas. Bien. Y por último debemos recordar que las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos. No deberían ocupar más de una carilla. Y yo les diría que ya una carilla ya es bastante. ¿Ya? Bueno, en este caso, recomendaciones. Nosotros no vamos a tener recomendaciones, salvo que queramos usar este sector para, por ejemplo, deben saber que hay laboratorios que no son obligatorios. Sin embargo, se utilizarán sus consecuencias o sus resultados en laboratorios posteriores. Por ello es que esos laboratorios que no son obligatorios se tienen que hacer igual, bien, ya sea en el laboratorio al que corresponde o en un laboratorio posterior. Entonces en las recomendaciones podemos hacer referencia a ese laboratorio anterior y decir, bueno, ver laboratorio anterior o cosas así, ¿sí? O lo pueden utilizar para otra cosa. Bien, tenemos las figuras. Estas deben ir, bien, ya sea figuras de los instrumentos que hemos utilizado y tal, ¿sí? Las referencias que tenemos, y de artículos, revistas, etcétera. Bien, bibliografía. Ok, en el anexo, bien, nosotros, por ejemplo, fíjense en este anexo que tenemos, lo que se ha colocado es justamente el formato del informe, bien, las tablas, las revisiones que se han hecho, etcétera. Entonces el anexo nos permite colocar información, como ya habíamos dicho, que por ahí es muy pesada de manejar, y no queremos confundir al lector ni a nosotros mismos en caso de que nos toque rever el informe con información que no hace al informe. Bien, hace al cuerpo del informe, pero no propiamente al informe. Por ejemplo, las tablas, como recién hemos dicho, bien, o el desarrollo de fórmulas, etcétera. Bien, con esto hemos dado fin a la primera parte de nuestro video introductorio a la parte práctica, ¿bien? O a los laboratorios, mejor dicho, de
aeronáutica. A continuación vamos a jugar un poco con un par de herramientas de Excel que nos van a permitir generar nuestros informes. Bien, perfecto. Vamos a ver entonces. Respecto de cómo escribir, cómo dar color, esas cosas, apuesto a que la mayoría no tiene problemas, ¿ok? Sin embargo, nosotros sí vamos a escribir. Bien, y vamos a dar color, simplemente para que vean. El que tiene el tachito de pintura, le da color de fondo a lo que nosotros estamos escribiendo. Bien, y le da el color al texto. Ok, bueno, estas herramientas son para modificar la posición en la celda, y esto, por ejemplo, para grosor, inclinar y subrayar el texto. Eso en caso de que tengamos que escribir algo en el informe. Esto, ¿por qué lo hago? Porque normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, P, T, qué sé yo. Supongamos que esto es presión, temperatura, densidad. Quizá, bueno, acá no me voy a complicar con los símbolos. Tendríamos que ir acá a insertar y luego buscar símbolos y luego elegir el símbolo de la densidad. Ok, bien, pero no importa ahora, para lo que quiero mostrarles. Y bueno, y esto que hicimos acá simplemente es para que nosotros seamos capaces de ordenar un poquito de esta manera. Bien, entonces nosotros cuando llevemos a Word esto, bien, lo importamos así y ya esto ya tiene color y tal. Ok, bien, supongamos que acá va medición. Ok, entonces nosotros podemos hacer un trabajo más o menos aceptable. Bien, ok, entonces esa era la idea. Bien, otra cosa que necesitamos es poder operar con números. Supongamos los siguientes números, ¿ok? 3, 5, 6, 9, por ejemplo. Entonces, lo que voy a querer hacer es sumar todos estos números. Una forma de hacer esto es, por ejemplo, siempre anteponiendo el igual a cualquier cálculo que vamos a realizar, y seleccionamos, ¿ok? Luego damos el símbolo que queremos utilizar. Bien, en este caso vamos a sumar. Bien, no, ahí está, vamos a sumar a esto. Bien, en algún caso también podríamos querer multiplicar. Bueno, podemos multiplicar, fíjense los símbolos, multiplicar. Bien, vamos a ver este número. También podríamos querer restar, damos igual. Bien, entonces ese sería el valor igual del cálculo que hemos realizado. Fíjense que la operación queda marcada acá. Si yo vuelvo a seleccionar ahí, se despliega esto y se despliega también las cuadrículas que he utilizado en el cálculo. Bien, ahora supongamos lo siguiente. Bien, supongamos que solo queremos sumar. Bueno, si solo queremos sumar, lo que nos conviene es utilizar esta herramienta de autosuma. Bien, simplemente vamos, ponemos suma y ya tenemos
la suma. ¿Ok? Bien. Ahora, supongamos que lo que queremos hacer no es una suma, sino un promedio. Bueno, nos ubicamos ahí, desplegamos el símbolo de este autosuma y le damos promedio. Bien. Y automáticamente nos selecciona todos los elementos que tenemos para sacar promedio y le damos enter. Otra forma de realizar estas operaciones es, por ejemplo, igual, bien, y tecleamos suma, bien, y seleccionamos todos los números que queremos sumar, bien, cerramos el paréntesis y le damos enter, bien, y ya tenemos la suma. Igual el promedio, ponemos promedio, bien, seleccionamos todo lo que queremos promediar, cerramos paréntesis, enter. Ok, y de esa manera nosotros podemos operar. Otra cosa importante que deberíamos saber es, por ejemplo, en este caso tenemos muchos decimales. Si queremos menos, recurrimos a este casillero donde dice disminuir decimales y disminuimos los decimales. Si por el contrario tenemos poco y queremos más, le damos a aumentar decimales. Bien. Otra cosa que deberíamos saber antes de seguir con las operaciones de los números es, por ejemplo, si acá supongamos que nos faltan escribir números, nos hemos comido ahí los números y queremos colocar 2 acá, ¿sí?, en esta fila. Entonces, una opción que es la menos recomendable es control X, bien, nos ubicamos donde queremos copiar y control V, bien, y de esa manera hemos desplazado uno. Pero la forma más correcta de hacerlo es ubicarnos sobre la columna numerada, ok, hasta cuando nos salga la flechita esa que se ve ahí, clic derecho y le damos insertar, bien, y ahora como ustedes pueden ver tenemos 2. Si por el contrario queremos eliminar, damos eliminar, bien, perfecto. Lo mismo podemos hacer en las columnas, insertar, eliminar, ok, muy bien. Si queremos agrandar, ustedes ya saben esto. Perfecto. Bueno, ya hemos visto cómo sumar, restar, multiplicar, dividir. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Déjenme sacar esta información de acá, bien, vamos a sacar todo. Supongamos, ¿bien?, estos cuadritos se hace seleccionándolos y le damos sin borde y se van. Supongamos que necesitamos realizar un cálculo de manera tal que tengamos fija un valor de masa, supongamos 90 kilos. Bien, un valor de gravedad de 9,81. bien, y un valor, estoy recordando ahora una fórmula que se usa en probabilidad, así que les voy a explicar aquello con esa fórmula. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Bien, ahí están. Bien, entonces la idea es que haya un valor que varíe, vamos a llamar t a ese valor que va a variar, bien, de 2 en 2 supongamos, empieza en 2, ok,
o empieza en 0 y va de a 2. Fíjense que si una opción, que es la más cavernícola, es poner 0, 2, 4, 6, 8, etcétera, pero esa no es la que usaremos nosotros. Bien, la que usaremos nosotros es simplemente seleccionar los dos primeros elementos que llevan el tipo de paso o el salto que nosotros queremos realizar, y luego tomamos del cuadradito que aparece en la parte derecha abajo, ¿bien? Y arrastramos, fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, bla 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 bla. Bien, ok. Entonces supongamos que nosotros tenemos una función que depende de t, bien, que tiene una forma cualquiera. Supongamos que es, por ejemplo, bien, depende de t como variable, pero también de m y de g. Entonces vamos a ver, vamos a poner igual m, bien, vamos a multiplicar por g, bien. Fíjense que cuando yo me desplazo con las flechitas me aparece ese cartel porque me está diciendo que me he olvidado de poner paréntesis. Bien, vamos a dividir esto para c. Esperen un segundo. Bueno, entonces cerremos acá otra vez. Le doy no para que no me corrija. Bien. Y supongamos, a ver, vamos a ver, a escribir acá arriba, que vamos a multiplicar por discúlpeme que estoy con la garganta hecho percha. Bueno, supongamos menos, y acá vamos a asumir que tenemos un exponencial, por ejemplo. Bien, seleccionamos ahí, colocamos el número y supongamos que el número es justamente el valor de ese exponencial. Bien, cerramos acá, verificamos que todo está bien y le damos enter. Bueno, es un número increíblemente astronómico. Vamos a ver qué ocurre con los siguientes números. Bien, y van a fijar eso, muy bien. Fíjense que lo que nos da es error, y ahora les voy a mostrar por qué. Cuando yo hago doble clic, inmediatamente salen los casilleros, como ya habíamos visto antes, que yo he elegido. Bien, perfecto. Si yo hago clic en el inmediatamente inferior, fíjense que me aparece una casilla desocupada. Vamos a ver lo que ocurre acá. ¿Bien? Cuando yo estoy suficientemente abajo, ya lo que elijo es casillas vacías. Bien, ¿por qué? Porque fijémonos en el primero y en el último. En el caso del primero, yo me encuentro ubicado en la casilla C11, C12 y C13. Bien, ahora fíjense acá. Acá me sale C16, C17 y C18. ¿Ok? El problema es que se han corrido las casillas cuando yo me desplacé hacia abajo. La forma de solucionar esto es a aquellas que no se mueven, anteponerle antes de la letra el símbolo de peso. Bien, y luego de la letra, o antes del número si ustedes quieren. Bien, en este caso fíjense que D17, que es el valor de T, sí quiero que se vaya moviendo, por eso es que a ese lo dejo así nomás. Y entonces selecciono el cuadrito, y ahora sí, no debería tener absolutamente ningún inconveniente en el planteamiento de mi función, ¿sí? Ahora, lo que no me gusta es que aparecen números tan feos. Bien, la fórmula la acabamos de inventar y es horrible, así que vamos a sacar esto, vamos simplemente a multiplicar estos dos
y vamos a sumarle t. ¿bien? Vamos a ver, vamos a sumarle t y le damos enter. Falta un paréntesis, en este caso acepto la corrección y voy. Bien. Ahora estos números siguen siendo muy grandes, bien, así que vamos a asumir que eran 30 kilos nomás y se va a modificar automáticamente. Fíjense cómo esto se modificó automáticamente al yo mover estos números. Bien, vamos a poner acá 25. Bien, cuando cambié C no se movió nada porque no depende de C. Y vamos a suponer que estamos en Marte. Bien. Ahí está. Fíjense que yo voy modificando y todo se va modificando. Bueno, lo último que vamos a ver, si no se me ocurre nada más, es cómo insertar un gráfico. ¿Okay? Los gráficos más comunes van a ser, por ejemplo, este, o quizá en algún caso este otro. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso nosotros tenemos líneas suaves. Bien, en el caso de línea tenemos líneas más más duras en sus movimientos. Bien, son como mejor lo vemos y va a quedar mucho más claro. Ok, entonces nos había aparecido esto. Si no les aparece, supónganse yo me salí y ya no aparece, tocan 2 veces con el mouse. Yo en este caso estoy usando una notebook para el video y toco el pad, no sé qué, y le doy seleccionar datos. Bien, aquí ponemos agregar. Bien, entonces el nombre de la serie, en este caso ponemos, no sé, T. Ok, este debería ser el eje horizontal. Bien, y vamos a darle a agregar. Vamos a poner f de t. Bien, y vamos a poner esto. Ya, este tipo de gráficas ocurre, fíjense, no, bueno, esta no era la idea de la gráfica. Lo ideal sería graficar un TF de T, ¿no? ¿Sí? Y no hacer trampa. Pues lo que recién graficamos fue dos funciones distintas, bien, que dependían de algo arbitrario que se había generado en el eje X. Bueno, vamos a ver. Seleccionamos esto, luego nos tiene que pedir los datos, insertar, a ver, sacamos esto, seleccionar los datos, agregar. Bien, acá el nombre de la serie entonces era T, los valores en el eje X, que son los valores estos de T, y acá los valores del eje Y son estos. Ok, y le damos a aceptar. Bien, aceptar, y esa es la gráfica que nosotros tenemos. Bien, no es la gran cosa, pero fíjense lo que pasa.
si nosotros, por ejemplo, nos hemos olvidado de, no sé, restar un un valor que varíe, vamos a poner así, bueno, que me corrija el símbolo. Fíjense, cuando yo modifico esto, se modifica automáticamente la gráfica. Bien, no tengo unos valores así o cualquiera, pero no importa, porque lo que nosotros queremos ver es la gráfica. Bien, nuevamente, si yo modifico esto y vuelvo a modificar acá, se sigue modificando la gráfica siempre y cuando yo esté en Excel. Si me llevo esta movida a Word, cambia la cosa. Y hablando de llevarnos estas vainas a Word, vamos a ver cómo nos las llevamos a Word, ¿ok? Porque hay varias formas, ¿bien? Unas son más cómodas, menos recomendables y otras son más prácticas y muy recomendables. Bien, por ejemplo, vamos a hacer primero, no, esto no queremos. Vamos a hacer ahora la que no es muy recomendable. ¿Y por qué no es muy recomendable? Porque no vamos a editar una tabla de cálculo sobre Word. Básicamente ese es el tema. Entonces, ¿para qué nos lo vamos a llevar así? Bien. Tengo activado el coso que lee. Entonces, bien, y yo me he traído esta tablita, ok, y ahí bueno, ya puedo modificarla y tal, moverla, ¿sí? Entonces lo que yo les digo es, esto es lo que me permite hacer. Supongamos, yo quiero modificar la información acá, ok, y yo puedo escribir acá, ¿sí? Pero nosotros no vamos a hacer esto, no, al menos la mayor cantidad, la mayoría de las veces, ¿ok? ¿Por qué? Porque no, nosotros vamos a Word acá, a Excel, modificamos lo que hay que modificar y listo. En este caso yo hice 2-3 modificaciones y uno puede decir, y sí, esta tabla es pequeña, y bueno, y sí, esa es la verdad, ¿bien? Pero en caso de que sea una tabla grande, a nosotros no nos conviene mucho este sistema, ¿bien? Entonces para eso tenemos varias alternativas, ¿ok? Vamos a ver si esto funciona como debe funcionar. Bien, y yo puedo pegar de varias formas esto, fíjense, con formato, sin formato, bla bla bla. Me voy a saltar hasta acá. Bien, ahí ya ni siquiera tengo todas las cuadrículas y tal. Y esta, fíjense, esta lo que ha hecho es ubicar en el documento una imagen correspondiente a lo que yo he copiado en Excel, ¿ok? Y esto no puedo editar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo puedo modificar, mover, poner como yo quiero. Si por ejemplo yo quiero desplazarlo más a la derecha, y como se dan cuenta, esto no se va a la derecha, nos vamos clic derecho, le damos a ajustar y nos fijamos cómo nos conviene. Bien, normalmente yo la que utilizo es transparente, bien, o detrás del texto. Es transparente, ahí está, y ponemos como nosotros querramos. Bien, las otras formas ya ustedes las pueden ver, son estas. Bien, en esta conserva los colores, en esta no conserva ni los colores ni el formato. Bien. En esta también, pero como un hipervínculo, bien, al documento en Excel. Ok, bueno, y esta otra forma
otra forma, que es la siguiente. Ustedes no sé si reconocerán esta imagen. ¿Bien? Si no, se van acá a inicio, buscan todos los programas, bien, buscan donde dice accesorios y dice recortes, ok, y activan recortes. Entonces le dan nuevo, ¿sí? Y seleccionan lo que quieren recortar. Ya tienen eso. Esto les sirve para todo, ¿no? Entonces nos vamos a Word, clic derecho, pegar. Y ahí tenemos. ¿Sí? Que tiene las mismas propiedades que el documento de Word, el documento que pegamos directamente copiado de Excel. Bien, pero bueno, son alternativas que por ahí nos conviene saber. Otra que es un poco más incómoda es utilizando el Stamp Resist, que es la teclita esa que te permite capturar la pantalla. ¿Sí? El problema es que tendrías que llevarlo a Word, editarlo, sacarle solo la parte que te interesa y te quedas con esa parte, la copias. Vamos a hacerlo. Déjenme sacar esto de acá porque no me deja si lo tengo activado. Bien, nos vamos a ir a Word, clic derecho, pegar. Bien, entonces ahí hemos pegado el documento. Luego seleccionamos la herramienta de seleccionar, copiamos, nos vamos a Word, ¿bien? Y podemos pegar de estas dos formas, ¿bien? Ahí está, ok. Entonces estas son varias de las formas en que nosotros podemos hacer. Obviamente esta forma es más engorrosa, ¿bien? Sin embargo sirve si esto es muy largo. Bien, si es muy largo, la ventaja de Paint es que yo con control y la ruedita puedo alejarme tanto como quiera, bien, como acaban de ver, y acercarme tanto como quiera. Esa es la ventaja. Con esta herramienta yo no puedo moverme más allá del espacio o área que tengo delimitada en la pantalla. Fíjense, el puntero que tiene la forma de más no se modifica. Ok, entonces distintas soluciones para distintos problemas. Bien, con respecto a la gráfica, simplemente la copiamos y nos la traemos a Word. Bien, de cualquiera de estas formas también. Ahí está. Bien, ahí la traje como imagen. Si no, en el caso de la imagen, por ahí si ustedes quieren, si les conviene traerla con la primera opción de pegado. Bien, en este caso, fíjense, a mí me permite escribir y por ahí sí me convendría que me dé chance de escribir, porque sobre la imagen yo podría querer hacer un par de ediciones, quizás sacar esto, poner acá otra cosa y tal. Bueno, en cambio acá como imagen no puedo. Entonces ustedes tienen que sopesar esa información. Aparte, este tipo de calidad es un poquitín mejor que esta. No, esta es la misma. Como imagen esta. Bien, esta está como imagen. Tiene un grado de calidad mejor. Que las dos eran imagen en ese caso. Ahí está. Ahora sí. Este de arriba, el que me permite editar, y este es directamente una imagen. ¿Sí? La calidad es un pelín mejor, pero bueno, ese es otro tema. Bien, esa es entonces la segunda parte
de nuestro video tutorial, bien, en el que hemos desarrollado dos temas básicamente: cómo realizar un informe y cómo jugar con Excel. El siguiente es trabajo a mano y consiste en mencionarles, como ya habíamos dicho, el tema de la propagación de errores. Bien, entonces nosotros sabemos que cuando hacemos mediciones tenemos errores. Bien, ok, entonces como tenemos errores, nosotros seguramente o normalmente conocemos el error que cometemos con un instrumento determinado. Entonces, si tenemos X como la medida principal, mi error es más o menos un, llamemos, dx. Bien, si tenemos Y como medida de mi instrumento, ¿sí?, como lo que yo medí en mi instrumento, supongamos una regla. Bien, bueno, esto también más o menos de Y. Esto nos va a dar pie para ir desarrollando todo el tema del error. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la propagación de errores? Básicamente un conjunto de reglas que nos permitirán asignar un error a un z igual f de x y, ¿bien?, que depende de x y de y y de cualquier otra cosa. Bien, esto nos permitirá asignar un error al resultado final. Bien, nos permite también sopesar la importancia que tienen los instrumentos. Esto se debe a un instrumento X y esto a un instrumento Y. Supongamos que lo que hemos medido es algo así, bien, en el que esta medida la hemos hecho con un calibre y esto con una regla de carpintero o lo que sea. Entonces el calibre tiene una distinta tolerancia de error que este. Ok, bien, entonces hay que sopesar esa información. Bueno, el análisis del error nos permite realizar nos permite generar el criterio necesario para poder resolver ese problema. Bueno, entonces supongamos que tenemos Sx más dx y el y más dy de antes. Bien, si nosotros tenemos un q tal que es igual a x más y, bien, o si tenemos un q que es igual a x menos y, entonces, bien, el procedimiento para cómo llegar acá no es algo que nos convenga desarrollar, ni que nos competa desarrollar, ni que querramos desarrollar en este momento, sino es simplemente estos resultados. Bien, que si nosotros sumamos o restamos estas dos cosas, el error de q va a ser igual, o quizá aproximadamente igual, al error de x más el error de y. Y eso es todo lo que tenemos que saber respecto de la suma y de la resta. Bien, por ejemplo,
Supongamos que en un experimento se introducen dos líquidos en un matraz y se quiere hallar la masa total del líquido. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplito para ver cómo se utiliza esta información. Vamos a ver. Ejemplo. Ya, nosotros tenemos la masa del matraz, que es 540 más menos 10 gramos. Bien, ok. Y por otro lado, bueno, eso sería la masa del matraz más el contenido. Matraz más contenido. Solo el matraz sería 72 más menos 1 gramo. Ok, ese es solo el matraz. Bien. Ok, eso es para una condición 1. Para una condición 2 tenemos el matraz más el contenido en 940 más menos 20 gramos. Bien, esto es matraz más contenido. Bien, y tenemos la masa solo del matraz de 97 más menos 1 gramo. Ok, esto es solo el matraz. Bien, entonces la masa del líquido es igual a la masa 1 menos la masa 1, ¿sí? Este es 1. Okay. Más la masa 2 menos la masa 2. Esto me va a dar igual a 1311 gramos. Bien, eso es la masa del líquido, o sea, del contenido. Bien, nos da 1311 gramos. Ahora, el error, bien, sería de la siguiente manera. Como es una suma y una resta, nosotros hemos visto que para la suma y la resta los errores se suman. Entonces, dm1 más dm1 más dm2 más dm2. Ok, si sumamos todo esto nos van a dar 32 gramos. Entonces la masa será igual a 1300. Bien, podemos hacerlo así: 1311 más menos 32 gramos, o quizá 1310 más menos 30 gramos. Ok, estas dos formas podrían escribirse así. Bien, ¿por qué se pueden escribir así? Bueno, porque están contenidas en el mismo rango. Ok, como si estuviéramos así. Bueno, todo está ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre en el producto? Bien, tenemos los mismos X. Bien, y lo que hacemos es multiplicar. Bueno, tenemos un Q que es igual a X por Y. ¿Okay? En el producto. Entonces esta es la propagación en el producto. ¿Cuál es la incertidumbre entonces? Esto funciona así. Esto es para el producto. Para el producto nosotros tenemos diferencial o delta, ¿sí? Yo estoy usando así
pero también se puede usar así. Ok, bueno, sobre Q es aproximadamente igual a d de x sobre x más d de y sobre y. Ok, algo que por ahí no se escribe pero se supone es el valor absoluto. Bien, las barritas de valor absoluto no se escriben pero se consideran, ok, en el momento de realizar el cálculo. Si tenemos cocientes, si tenemos dos cocientes x y y q es igual a x sobre y, entonces la incertidumbre para q tiene la forma siguiente. ¿Sí? En el caso de la división, ¿sí? En el caso de la división, se sorprendan o no, esto es copiar y pegar. Bien, eso es para la división, entonces simplemente la suma. ¿Sí? El error relativo entonces el cociente es la suma de los errores relativos en estos casos, en estos dos casos. La suma de los errores relativos. Muy bien. Bien. Ahora, digamos por ejemplo, el caso en que tenemos un X, bien, un X con más o menos la incertidumbre de esta, y A, que es una constante. Entonces Q va a ser igual a X por A, ¿no? O A por X. La incertidumbre en este caso es o sea, incertidumbre de Q igual a el valor absoluto de A por la incertidumbre de X. Ok, ese sería entonces la incertidumbre de Q. El valor absoluto, si quieren decirlo en forma de una manera más formal, el valor absoluto del producto de una constante por una magnitud es igual al producto de la constante por el error absoluto de esa magnitud. Ahora, suponiendo que esto es un valor constante, por ejemplo 2, por ejemplo 3, por ejemplo un medio. Bien, en el caso de que ese A corresponda a un valor constante de este tipo, por ejemplo R del aire, bien, este es un valor obtenido de laboratorio, este sí tiene error. Bien, entonces si es cierto que nosotros le llamamos la constante, ¿bien? No es una constante, o R', que es la constante universal de los gases, tampoco. Bien, en el caso de que tengamos un tercio, por ejemplo, ningún problema. Sin embargo, si usamos un tercio, no me acuerdo cuánto era, 1 dividido 3 es 0,3333 periódico. Pero si nosotros solo tomamos este valor no es igual que este porque no estamos teniendo en cuenta todos los decimales. Bien, entonces esto ya tiene un error.
La potencia también tiene su propio error. Aquí nadie se queda sin su plato de comida. Entonces, Q igual X a la N, bien, tiene la siguiente incertidumbre. Diferencial de Q sobre el valor absoluto, o el valor absoluto de Q es el valor absoluto de N, bien, por la incertidumbre de X, bien, sobre X. Por ahí digo diferencial de X porque estoy acostumbrado por el tipo de D que estoy escribiendo. Bien, pero delta de X o incertidumbre de X. ¿Ok? Bien. Bueno, eso es entonces para la potencia. Tenemos también errores para funciones de una variable. La verdad es que no estoy seguro si esto es algo que se va a necesitar. Yo se los digo por las dudas. Bien, lo que tenemos entonces es que Q ahora ya no es X, sino que es f de X. Bien, con el X igual, como habíamos visto antes. X más ese error, más menos, ¿no? Entonces, la incertidumbre sería de Q o delta de Q igual al valor absoluto, bien, de d de f de X, bien, sobre dx por dx. Esa sería la fórmula entonces para una función de una variable. Hay también para varias variables y su estructura es prácticamente la misma, o sea, para varias variables esto sería df sobre dx por x, bien, más df sobre di por i, y en caso de que se acaban las letras, x1, bien, y esto sería x2, ok, etcétera. Muy bien. Bueno, en la idea de que eso sea suficiente, y si falta algo, bueno, lo agregamos en otro video y tal. Eso sería todo para la parte de la propagación de errores y en realidad para este video. Bien, recuerden visitarnos para lafagimenú.blogspot.com. Chao.